Pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico sin prejuicios. Y hoy vamos a comentar los amores de un personaje muy conocido, realmente muy central, se podría decir, en el tema de los estudios bíblicos, el rey David. Y como el tema que nos lleva esta temporada es el amor entre dos personas en la Biblia, pues en el caso de David hay que comentar, bueno, se podría comentar muchos, pero voy a centrarme en tres historias de amor de él, que cada una tiene sus características. Y lo interesante en este caso es que él tiene una relación íntima con tres personas de la misma familia. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a la familia del rey Saúl. Cuando aparece David por primera vez en la corte del rey Saúl, pues es a instancias de la corte, lo mandan a buscar porque David es un joven pastor, pero tiene dones musicales y entonces ya se está haciendo cierta fama, y entonces lo llaman porque el rey Saúl sufre de depresiones muy graves. Entonces le llaman a David y él aparece en la corte, y cuando él toca su instrumento, su cítara, pues entonces le sirve del rey como terapia musical, y el rey le coge mucho cariño. Tanto es así que el narrador utiliza la palabra aha. Saúl lo quiso mucho, dice, según el hebreo. Así que ya tenemos aquí una relación establecida entre David y el cabeza de familia, el rey Saúl, ¿no? Pero luego aparecen otros dos. Estamos acostumbrados un poco cuando hablamos de los amores de David, pensamos en muy pocos casos, aunque realmente hay muchos, ¿no? Uno de los muy famosos es el de David y Jonatán. Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl, y por esta razón, de alguna forma, es como el príncipe heredero. Y lo mismo pasa, una cosa parecida entre un caso y otro. El rey Saúl es el que se encariña con David. Lo mismo pasa con su hijo. Cuando Jonatán conoce a David, el narrador nos explica que el alma de Jonatán se apegó al alma de David. O sea, sintió por él una atracción muy fuerte, como un flechazo, podríamos decir. Pero no es toda la historia ahí, porque en ninguno de estos casos sabemos al principio qué siente David. O sea, no podemos hablar de una relación amorosa entre dos partes, no. Pero por lo menos hay dos miembros de esta familia que muestran y le demuestran su afecto a David, ¿no? Y luego tenemos un tercer personaje que tenemos que comentar, aunque algunas lo omiten, pero es importante, porque la hermana menor de Jonatán es Michal, y ella se enamora. Y en los tres casos tenemos entonces este verbo, aha, aplicable a los tres, porque el narrador aplica el verbo aha a las tres relaciones, a los sentimientos de estos tres personajes. Y entonces Michal ama a David y le pide permiso al rey, su padre, para casarse con David, y David accede porque le gusta la idea de ser el yerno del rey, porque eso le hace subir un poco de categoría. Jonatán, por su parte, como lo ama tanto, quiere igualarse con él y le pide, le regala a David sus insignias reales para de alguna forma crear una relación de igualdad, que nunca lo consigue del todo, porque David jamás olvida sus orígenes muy humildes,
Pero de todas formas, tenemos aquí tres personas que muestran su afecto muy fuerte hasta amar a David. Entonces, solamente al final, la relación entre él y Michal parece que es buena al principio, pero como el rey Saúl cambia sus sentimientos muy pronto al ver que David tiene mucho éxito y la gente lo quiere demasiado, según él, entonces le entran los celos, ¿verdad? Y se convierte en el enemigo de David, pero Jonatán sigue leal, jura su amistad permanente o su amor permanente por David. Michal y David se ven separados, también a instancias del rey, porque como ella también es solidaria con David, pues entonces quedan separados. De todas formas, al final, todo esto sucede en el primer libro de Samuel. Ahora, para ver los sentimientos de David, tenemos que ir al libro siguiente, porque ahí sí se nos revela lo que él siente por estos personajes. Porque en el primer capítulo del segundo libro de Samuel, le llega la noticia que tanto Saúl como Jonatán acaban de morir en la batalla, en una guerra, porque están en guerra con los filisteos. Entonces David compone una elegía, ¿verdad?, donde lamenta la pérdida tanto de Saúl como Jonatán y les llama amados y recordados, o sea, amados. Ahí sí tenemos el testimonio del mismo David, ¿verdad?, que ha amado a estos dos